Hermanos, ¿qué le agrada a Dios? Una pregunta un poco, ¿cómo podemos decir? Muy generalizada. ¿Qué le agrada a Dios? Pues muchas cosas. Pero, ¿qué persona le agrada a Dios? Ahí ya empezamos un poco a ponerse más seria la cosa, pero si decimos, ¿qué familia le agrada a Dios? Ya estamos hablando de un equipo que tiene que ir tirando hacia el mismo lado para agradar a Dios. Yo creo que este mes es un mes que se puede considerar en el año más familiar, por el tema de las fechas y eso. Siempre se quiere reunir uno con la familia a comer, aquel hijo o hija o hermano o hermana, o tío o tía que hace mucho tiempo en el año no se ven, pues tiene la oportunidad de pronto de reunirse la familia, los que tienen esa gran bendición de poder reunirse todos, y que no falte ninguno. Pero cuando vamos llegando a cierta edad en la familia, cuando los hijos se van yendo, ya no es tan fácil el reunirse los días, por lo menos los días de Navidad. Yo recuerdo que nos reuníamos los 5, siempre estábamos juntos, pero claro, ahora ya han levantado el vuelo, 2, y nos queda solo uno que está allí, que se quiere... no se quiere ir todavía. Dirá, porque no puedo. Nada más tenga 18 años, me voy de casa y cumplen 18 años y dicen, hombre, pues no es tan malo quedarme aquí. Porque para tener que pagar lo que tengo que pagar, me quedo en mi casa. Esta tarde el primer título, porque el primer título es ¿qué familia le agrada a Dios? El segundo título lo diré al final. He estado pensando y se me crea una pregunta. ¿Podemos llegar a ser esa familia que le agrada a Dios? Yo creo que para hablar un poco de la familia, primero tenemos que ir antes de lo que es la familia y lo que origina la familia. Estamos hablando del matrimonio. Lógicamente Dios en su palabra nos enseña desde el principio que el hombre es una criatura creada por él, el cual está en constante necesidad de compañía. De hecho, en Génesis nuestro Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haremos ayuda idónea para él. En Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, está estableciendo el matrimonio tal cual, literalmente como debe ser. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Dice la palabra en Génesis 2, 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viniese como las había de llamar, para que las viese como las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio es creado por Dios desde el principio. O sea que ahora no es nuevo. El matrimonio ha sido creado desde el principio. Simplemente es nuevo para aquel o aquella al que le va llegando la hora de casarse.
bien sea, le va llegando la hora de ese momento que todos quieren, pero que al final, en el momento ya nadie quiere o les duele, que es el momento de separarse de los padres. No sé si habéis experimentado, bueno, todos los que estamos aquí hemos salido de casa alguna vez ya, porque nos hemos ido con nuestras mujeres o con vuestros maridos. Bueno, con vuestro marido, queda mejor, ¿no? Y se experimenta ese desliamiento, digamos, de la casa, de la familia. Pero eso no quiere decir que no volvemos más. Lo que sí es que se cumple esta palabra en el que dice: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando se une en matrimonio con su esposo, en caso de una mujer, o con su esposa, en caso de un hombre, y sabéis por qué puntualizo esto, ¿no? Pues lo que vemos hoy en día, hombre con hombre y mujer con mujer, no es matrimonio bíblico. Simplemente es un grave error de entendimiento, es un acto de conducta depravado, perverso y que se aparta de lo aceptado como lícito que nos enseña Dios. En otras palabras, es una aberración. No es otra cosa. Mira en Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28, lo que nos dice. Romanos 1, 26 al 28. ¿Ya lo tenemos? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tenemos que tener el entendimiento alerta y no dejarnos influenciar ni por el mundo ni por Satanás y sus seguidores, los cuales llaman a estas aberraciones matrimonio, y no solamente lo llaman así, sino que quieren enseñarlo como si fuese normal, lo cual llegan a la conclusión que hay que tolerarlo. Y realmente Dios no manda eso en su palabra. Hay cosas muy fáciles que podemos decir: perdona, en la Biblia eso no está, no lo haré. Pero si tú llegas a decir esto, que en la Biblia no está y que no estás de acuerdo, ya te tildan de homófobo, bueno, muchas palabras que usan para ir en contra nuestra, cuando realmente nosotros lo único que queremos es obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, en Hechos capítulo 5, el versículo 29, está, vamos a ver. Hechos, el capítulo 25, sí que es cierto que está en un contexto en el que Hechos 25, Hechos 5. Hechos 5 está en un contexto en el que, pues allí los apóstoles, Pedro y Juan, pues son perseguidos por una secta, y les hacen azotar, y les intentan, y digo intentan porque no lo consiguen con ellos, pero le intentan intimidar para que no hablen en el nombre del Señor Jesús, sino que se vayan y no vuelvan a hablar de estas palabras. Y cuando a ellos les dicen eso, en el versículo 29, bueno, desde el 27 podremos leerlo, Hechos 5, a partir del 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina.
y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tenemos ese principio establecido en nuestra base de doctrina de la Biblia, no nos vamos a mover de allí. Porque cuando está algo en duda, una decisión que tengamos que tomar, siempre tenemos que partir de esta base. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Teniendo esa base, nos damos cuenta pues que debemos hacer lo que Dios manda y no nos desviaremos de esa decisión. Aunque nos llamen retrógrados, ¿cuál fue la última palabra que me hizo hasta gracia? Dinosaurio. Llaman de un montón de cosas sencillamente porque no queremos movernos de los principios bíblicos y punto. De allí no nos vamos a mover y debemos de decir, incluso con nuestras propias vidas, decir, con nuestro propio estilo de vida, decir, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Como decía, el matrimonio hoy en día es nuevo para aquel o aquella que se va a unir, que va a poner en práctica el matrimonio. El escritor de Un esposo conforme al corazón de Dios es un libro es muy edificante. Este escritor, el libro se llama Un esposo conforme al corazón de Dios, dice una frase dentro de su libro, dice, el matrimonio representa mucho trabajo, pero el creador del matrimonio ya ha provisto todo lo que se necesita para cumplir con su voluntad y su diseño para usted. El que diga que no tiene problemas en el matrimonio, que no cuesta llevar el matrimonio, está mintiendo, porque realmente el matrimonio muchas veces, cuando estamos como se suele decir, en la época de las vacas gordas, está todo felicidad, todo te amo, todo te quiero, pero cuando estamos en dificultades, ¿qué pasa con muchos matrimonios? Tristemente, vemos separaciones, vemos muchas cosas que realmente no deberían de pasar, pero tristemente pasan porque no se aferran a lo que es la palabra del Señor. Tristemente cuando un matrimonio empieza, ¿habéis visto los recién casados? Pues es un derroche de corazoncitos que van saliendo por todos lados, te amo y te amo y te amo y te amo y ay, es que tiene ese defecto, no importa nada, yo te amo y al año les dicen lo mismo y a los 10 años y a los 20 años y a los 30 años y así podría seguir de 10 en 10 y veríamos tristemente cada vez hay más tasa de divorcios y muchos de los divorcios son causa de que no has dejado el lugar a tu esposa o que no has dejado el lugar a tu esposo. Me explico. Yo me caso con una mujer, la cual es mi esposa. Tenemos un hijo. Y los dos nos enfocamos a ese hijo. Y me olvido de ella. Para mí la prioridad ahora no es ella, es mi hijo. Que de hecho decimos mi hijo, no nuestro hijo. Tienes el segundo hijo y cada vez en medio de vosotros dos ya hay dos hijos. De pronto tienes un tercero y ya son 3 en medio de vosotros. Y los dos estáis enfocados en ellos. Y se os olvida que algún día ellos van a volar. Y quedáis vosotros dos solos otra vez. Empezáis juntos, pero vuestros hijos os van separando si os dejáis. Y cuando ellos se van, os quedáis en esta distancia. Y para volver a regresar a interesarte por tu esposa o esposa a interesarte por tu marido, realmente es muy difícil, es muy cuesta arriba y se provocan muchos divorcios por ese motivo. De hecho, siempre se comenta, uy, pero qué pena, si ahora justo que no tenían hijos, que podían otra vez volver a empezar,
van y se divorcian. Sí, porque la vida de ellos todos esos años dependía, era única y exclusivamente para sus hijos. Y se olvidaba de que su esposa de vez en cuando necesita un te quiero, necesita una caricia, necesita una atención, necesita hacerle ver que ella es importante para ti, o la mujer es igual, que él es importante para ti, y por eso pasa lo que pasa. Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta esto. Ahora nos metemos con la familia. Lógicamente no, yo no podía hablar de la familia sin antes hablar del matrimonio. Pues sin el matrimonio no hay familia. No puede haber una familia. Bueno, no puede haber una familia que le agrade a Dios. No olvidéis el título del sermón. Familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Es un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Esta es una familia la cual se goza en no solo ser una pareja feliz, sino en hacer lo que Dios nos mandó, fructificar y multiplicaos. Y es cuando aparecen los hijos, esos seres preciosos que llenan de amor y gozo el matrimonio, pero que si no los sabemos educar como Dios manda, y nunca mejor dicho, no los sabemos educar como Dios manda, vamos a tener muchos problemas. Y esos días de gozo por el nacimiento de un niño o una niña, pues se van a desvanecer por los problemas y más problemas y más problemas. Aunque hay varias citas en la palabra de Dios en cuanto a este tema, a mí siempre me gusta escoger el pasaje de Efesios, capítulo 5, desde 5:22 a 6:4. Efesios 5, 22 al capítulo 6:4. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, pues es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está claro que la disciplina no está vista desde el mismo punto de vista, y vale la pena la redundancia, del punto de vista de un padre o de una madre y del punto de vista de un hijo. Porque yo lo que antes veía injusto como hijo, yo ahora lo veo que es justo y es lo que hay que hacer como padre. ¿O a quién le gustaba que lo castigaran, que lo disciplinaran? ¿A alguien le gustaba? No, lógicamente la disciplina no gusta a nadie. Pero una vez eres padre o eres madre, te das cuenta de lo que tus padres te decían o hacían contigo. Gracias a eso, hoy en día eres el padre y la madre que eres. Sencillamente tenemos que
obedecer estos versículos en los que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay que tener en cuenta que tanto el marido como la esposa como los hijos siempre está mandando allí, está hablando de un mandamiento, y es, haced esto, pero hacedlo como en el Señor. A los maridos les dice, bueno, primero a las casadas, en el versículo 22 del 5, dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y los maridos, en el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Y no solamente pone así como Cristo amó la iglesia, sino que también pone y se entregó a sí mismo por ella. Y a los hijos les dice lo mismo, obedeced en el Señor. Y todas estas tres cosas tienen un común denominador, y es el versículo 21, que no lo habíamos leído antes. Es el que dice, someteos unos a otros, y volvemos otra vez al mismo principio, en el temor de Dios. No que tengamos miedo a Dios, sino que le tengamos respeto, veneración, para que Dios sea obrando en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros agradándole a Él. Si cada uno en casa nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, pues las cosas van a funcionar mejor posible. Entonces es cuando la familia se va convirtiendo en un hogar. Porque no es lo mismo tener una familia que tener un hogar. No sé si lo sabíais, pero no, sí, yo tengo un hogar. Tenemos familia, pero hogares, no sé cuántos podamos tener la bendición de tener un hogar. Mira, un hogar es un sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, en las chimeneas, hornos de fundición, etc. Un hogar es una familia, un grupo de personas emparentadas que viven juntas y que su centro de ocio en el que se reúnen son ellos mismos, que tienen en común una actividad, una situación personal o una procedencia. Eso dice el diccionario de la Real Academia. ¿Pero qué es un hogar cristiano? Un hogar cristiano es un grupo de personas emparentadas que viven juntas en gozo y armonía, teniendo todo en común para agradar primero a Dios, con lo cual le es fácil a cada uno de los integrantes hacer feliz a los que viven con él o con ella, porque primero todos están hacia una misma mira, y es agradando al Señor. Y cada uno tenemos que hacer el papel que nos toca. Si el marido, debemos de agradar al Señor amando a nuestras mujeres, tal cual como dice el versículo 25. Y las hermanas deben de ser sujetas a sus maridos, como dice el versículo 22. Y los hijos deben de obedecer a sus padres, como dice el versículo 1 del capítulo 6. Pero los tres, como os digo, con el mismo denominador, con el mismo común denominador, con ese principio, en el Señor. Yo debo de amar a mi esposa en el Señor. Debo de amar a nuestros hijos en el Señor. Nuestros hijos deben de amar a sus padres en el Señor. Y la esposa debe de amar, de sujetarse a su esposo en el Señor. Esa palabra siempre surge una controversia en las mujeres de sujetarse. Pero yo os pregunto una cosa, a las mujeres, pensar en vuestro corazón, no hace falta que me contestéis, pero si tenéis a un hombre en casa que su meta primero es agradar a Dios, ¿creéis que es difícil sujetarse a un marido así? Yo soy consciente de que no es fácil, pero si un hombre intenta todo el tiempo de estar agradando a Dios primero, yo creo que es mucho más fácil una mujer sujetarse a un hombre que está intentando agradar a Dios al que no. Por eso el Señor siempre, antes de decir, de meterse con cualquiera de las tres partes, o las casadas, o los maridos, o los hijos, antes de eso dice, someteos unos a otros en el Señor. Que todos miremos hacia la misma parte. Y entonces ese hogar cristiano es un hogar que le agrada a Dios, porque todos estamos mirando a la misma parte.
Yo tenía trabajaba con un hombre que siempre me decía, bueno, él siempre decía, para que todos en casa vivan bien, hay uno que la tiene que pasar mal, y ese soy yo, que tengo que trabajar todo el día. Bueno, él se refería a todas las horas de trabajo que tenía que hacer. No digo que no estuviera bien trabajar, pero sí que muchas veces trabajamos demasiadas horas. Muchos quisieran trabajar la mitad para tener ese otro tiempo dedicando a su esposa, a sus hijos. Pero claro, tenemos que ser conscientes que por lo menos en el momento en el que estamos no es posible por el tema económico, pero hay que tener en cuenta que un hogar no es sacrificar con todo el dolor que eso produce para que los demás integrantes de la vida, de la familia, vivan felices. Si tengo que sacrificar yo algo personalmente para mi familia, debo hacerlo. Si tú tienes que sacrificar algo como esposa, debes hacerlo. Si actualmente yo estoy trabajando y mi esposa no, pues que ella se dedique a las cuestiones de la casa. ¿Machista? No, porque es ese caso. Si es al contrario, si mi esposa la que llega a una etapa que mi esposa es la que está trabajando y yo estoy en casa, ¿quién tiene que dedicarse a las cosas de casa? La mujer cuando venga de trabajar. Pero si tú estás ahí en casa, ¿no? Pues nosotros como hombres debemos de dedicarnos a las cosas de casa. Es decir, facilitar ese andar diario en familia siempre con temor a Dios, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. De hecho, si no sabes cocinar, aprenderás. En YouTube hay vídeos muchos y muy buenos de recetas que puedes ir siguiendo poco a poco y haces un buen plato. Igual la primera vez no te sale, pero allá la segunda o tercera o cuarta ya te va saliendo. Así que, hombre, no es una disculpa el decir, es que yo no sé cocinar. No quieres aprender. ¿Qué familia le agrada a Dios? Pues es aquella creyente en el Dios vivo que acepta cuáles son las responsabilidades de cada uno, pero cuáles son las responsabilidades de cada uno bíblicamente hablando. Y no le importa sacrificar lo que tenga que sacrificar para hacer feliz a su familia, de tal manera que esa familia la convierta en el hogar de tus sueños. ¿Y cómo se logra esto? Tenemos que tener en cuenta que cuando yo tristemente cuando trabajaba en el sitio donde trabajaba, veía que muchos terminaban la jornada de trabajo y yo no veía la hora de coger el coche e irme a casa. Yo quiero irme a casa, ducharme y estar el poco tiempo que queda del día con mi familia. Yo veía otros compañeros que salían, se vestían rápido y con prisa, cogían el coche y paraban en la segunda calle y se bajaban al bar a tomar una cerveza. Digo, ¿y esas son las prisas que lleva? Y su familia esperando en casa y él en el bar tomándose una cerveza. Yo sinceramente me parece que es un tiempo equivocado para irte a tomar una cerveza porque realmente cuando sales de trabajar lo más sensato es llegar a casa y disfrutar de tu familia el poco día que queda. Tenemos que tener en cuenta, eso lo escuchaba yo que lo decía una psicóloga, nosotros nos levantamos al 100%, digamos al 90, 95, 100 en la mañana. Nos levantamos bien, nos vamos a trabajar o al colegio, a lo que tengamos que hacer cada uno. Pero a medida que va pasando el día, ese 100% o 90%, va bajando hasta que llega al 50% y sigue bajando, llega al 40%, al 30%. Y cuando llegas a casa, ¿con qué porcentaje llegas? ¿Con el 30%? ¿Y tú crees que soportas lo mismo estando al 30% que al 90%? En conclusión, ¿qué le estamos ofreciendo a nuestras familias? La peor versión nuestra. O sea, la mejor versión nuestra, la versión enérgica en la que podemos hacer de todo, se la estamos dedicando a los jefes y a los compañeros. Pero a la familia
vamos llegando al final de la tarde, de la noche, al 30%. No, llegamos con ganas solamente de saludar y de decir, mira, me voy a duchar y no veo la hora de meterme a la cama porque estoy reventado o reventada. Pues ese es el sacrificio del que hablo. Yo sé que llegas al 20%, al 30% y da igual, es que ahora me voy a sacar yo a mis hijos al parque si vengo reventado todo el día. Tú eres el padre. Esos niños necesitan eso. Pero estoy reventado, que da igual, los llevas, te sientas en el banco del parque y descansas ahí mientras ellos corretean. Y estás un rato con ellos y luego te vas a casa y entonces ya descansas en tu sofá o en tu cama, en lo que sea. Pero hay responsabilidades de las que nos eludimos con la disculpa de que, lo siento, estoy al 30%. Tú cuando el móvil lo tienes al 30% y no tienes un enchufe cerca, ¿qué haces? Lo primero que haces es bajarle un poco al brillo para ahorrar un poco de energía, pero no lo apagas. Tú le sigues dando caña hasta que se queda el cero y hasta que se apaga el solo. Pero tú, no, 30%, no lo uso más. Pero tú cuando llegas al 30%, tú no te quieres usar más con tu familia. Y entonces esta psicóloga decía que normalmente entre los de casa nos tratamos con la peor versión que tenemos. Porque pocas veces estamos al 100% para aguantar cosas, para soportar cosas y para vivir la vida en familia. Pero es ese sacrificio el que tenemos que hacer. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar incluso cosas físicas, de cansancio y de lo que sea, para responder ante tu familia, ante tus hijos. Es que digo cansado, pues tienes hijos. Ya, mis hijos entenderán. ¿Un niño de 5 años entiende eso? Papá llegó cansado, hoy no vas a ir al parque. Entonces el niño va a decir, bueno, papá, no te preocupes, yo me quedo aquí. Un niño no entiende. ¿Y sabes cuándo te das cuenta si lo entienden o no? Cuando son mayores de edad, que ya no viven contigo y que en algún momento se reúnen y ahí salen las verdades. Yo me acuerdo cuando mi padre me sacaba al parque, o todo lo contrario, yo me acuerdo cuando mi padre llegaba y pasaba de mí. ¿De qué manera te gustaría que tus hijos hablaran de ti? No, yo me sentiría muy bien que dijeras, sí, pero para sentirte muy bien, dentro de unos años tienes que sacrificar ahora que está pequeño y enseñarle esos principios. Con esa actitud estás enseñándole, primero para mí sois vosotros, incluyendo a tu esposa o a tu esposo. Y el cansancio, mira, ahora que me tumbe a la cama me desmayo y ahí ya hasta mañana, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer o lo que os prometí. Vamos, aunque estoy cansado, aunque me duele aquí, allá y más allá, pero hacerlo. ¿Qué familia le agrada a Dios? Pues la que está dispuesta a sacrificar cosas para hacer feliz a los demás. Porque si yo estoy dispuesto a sacrificar algo para hacer feliz a mi esposa y mi esposa está dispuesta a sacrificar algo para hacerme feliz a mí, pues vamos a hacer una familia feliz. Y nuestro hijo está dispuesto a sacrificar algo para hacernos feliz a nosotros y nosotros a él, al final la familia se va conformando en un hogar. Y entonces ese momento en que estás fuera y tú dices, ¡guau, qué bueno llegar a casita! Porque me gusta llegar a casa. Porque el ambiente que se respira en casa está bien, estoy cómodo, me siento bien. Es lo que tenemos que hacer. Como cabezas de hogar, yo quiero tener siempre ese hogar que gobierne nuestro Padre Celestial primero. Antes que yo y antes que tú. Ese debe ser el primer principio que tenemos que tener siempre. Que sea Dios el que gobierne nuestro hogar antes que nosotros. Y dedicar tiempo a nuestra familia. No os olvidéis de eso, muy importante. Las esposas debéis estar sujetas a vuestros maridos porque ellos desean que sea Dios el que gobierne antes que ellos. Entonces, las mujeres pueden estar dispuestas a eso. Y ellas dedicar tiempo a su esposo y a sus hijos. Y los hijos e hijas deben de agradar al Señor, como dice Colosenses 3:20.
Hay un mandamiento en Colosenses 3:20. Es parecido al de aquí de Efesios. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y es de esa manera que como hijos podemos agradar al Señor, obedeciendo a nuestros padres. No entiendo, es que no entiendo lo que hacen. Es que la palabra no dice, hijos, entended a vuestros padres, porque allí no dice eso, dice obedeced. No está diciendo entenderlos. Tú obedece a vuestros padres en todo y de esa manera estás agradando al Señor. De la misma manera que la iglesia, ¿quiénes somos? La iglesia eres tú y soy yo. Pues de esa misma manera, la familia, ¿quiénes somos? La familia soy yo y mi esposa y nuestros hijos. Pues de esa misma manera, individualmente debes de trabajar por esa familia y vuelvo y repito, dedicando tiempo de calidad a tu familia. Estoy cansado, yo también, pero vamos a dedicar ese tiempo, un tiempo a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Hace cuánto no le dices a tu esposa te amo? ¿Hace cuánto no le das un abrazo a tu esposo? ¿Hace cuánto no abrazas a tus padres, hijos? ¿Hace cuánto no abrazas a tus hijos, padres? Son detalles mínimos que se deben hacer diariamente para demostrar ese amor. Pero primero que todo debemos intentar agradar a Dios y de esa manera vamos a vivir una vida feliz en el hogar, feliz en la familia, conformando ese hogar que nos gustaría tener a todos. Así, hermanos, que el título del mensaje era ¿qué familia le agrada a Dios? Ahora el título sería ¿mi familia le agrada a Dios? Eso ya lo dejo para que lo pienses tú y tengas que hacer los ajustes que tengas que hacer tú en tu hogar. Tú como marido, tú como hijo o hija, tú como esposa. ¿Mi familia le agrada a Dios? Si le agrada a Dios tu familia, pues amén. De eso se trata. Pero si ves que hay puntos en que nos falta aún en agradarle, pues es momento de trabajar en ellos para que podamos agradarle a Dios como familia. No como individuo cada uno, sino todos, alabando al Señor.